Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la presencia. Oiga, al fin. El fin es viernes. Viernes. Viernes El viernes. de colores. ¿Por qué la gente se alegra cuando es viernes y no cuando es lunes? Porque el lunes está tan lejos del viernes y el viernes está tan cerca del lunes. Es lo que siempre nos hemos preguntado todos. Usted sabe que el día que decidieron poner a Hitler como canciller, comenzó la pesadilla de Alemania y del mundo. Porque lo que trajo el fascismo, con su ola de muerte y dolor y destrucción, asesinatos, es una cosa que nunca deberíamos olvidar. Porque la cultura de la democracia, de la libertad, tenemos que defenderla. Hay todas las imperfecciones, pero caer en ese nivel, En ese monstruo. es una monstruosidad. Una monstruosidad. Una monstruosidad. Bueno, el mundo de hoy está dando vuelta a una velocidad tan alta Oiga, ya que tenemos ya es difícil decenas. seguirlo. 8, 0 y 6 con el 4 para cubrirse. Para el domingo. El domingo el sorteo es en Natá de los Caballeros, que está pues celebrando su 497 aniversario. ¿No? Es una de las poblaciones que ya está rumbo a su quinto centenario en nuestro país. ¿Recuerda lo que hablamos de Inglaterra y de la señora Theresa May? Bueno, las apuestas. Las apuestas y los medios estaban a las 4:15 hora local de nuestra, 9:15 hora local de Londres, frente, desde que usted pone el televisor y ve las cámaras puestas frente al número 10 de Downing Street, usted sabe que algo va a pasar. Y ya los medios sabían lo que venía porque los ministros que habían hablado con la señora primera ministra, a esa hora, de las 9:15, ella ha tenido que estar ahí hace... O sea, la gente ya estaba ahí tempranito. Nadie amanece en Europa así por gusto. No. Bueno, anunció que el 7 de junio dimitirá como dirigente del Partido Conservador y en ese proceso se escogerá un nuevo primer ministro. Con lágrimas en los ojos, Theresa May se despide de su cargo de primera ministra, pero seguirá siendo primera ministra hasta que se designe a su sucesor. Por un lado, el Partido Conservador acaba de anunciar que y arranca el proceso para designar al nuevo primer ministro, mientras los miembros del partido de la oposición laboristas están pidiendo nuevas elecciones. Todo esto por el estancamiento del Brexit. Recuerda que la señora primera ministra, ya renunciada, había presentado su propuesta del Brexit, sus acuerdos, 3 veces ante el Parlamento y las 3 había sido derrotada, no solo por los laboristas, sino por gente de su coalición. Y tenía su cuarta versión que generó la renuncia de los principales miembros de su gabinete y eso fue todo para la señora. En lágrimas dijo, fue un honor para ella ser la segunda mujer que ocupa el puesto de primera ministra. La primera fue Margaret Thatcher. Y cuando dice que no se va sin rencor y que fue un honor servir a la nación, ahí lloró. Ahí lloró. Cosa que extraña. No sé si tuviste una película que se llamó La Reina, de principios del siglo, que era sobre la muerte de Diana y todo lo que implicaba es decir, cómo se iba a hacer el entierro, porque todos quedaron tomados de sorpresa. Y cómo le decía a la reina Isabel II a sus nietos, no lloren en público, los ingleses nunca lloramos. Bueno, esta inglesa de un gran talento lloró, no sé si de emoción o de rabia contenida. Yo creo que rabia. O la mezcla de las dos. O la mezcla de las dos. Que fue duramente humillada la primera ministra. Bueno, ese gran país que es Inglaterra está en una crisis política que va a tener reflejos y que no le veo solución de corto plazo. El Brexit, esa trampa que tiró Mr. Johnson. Mr. Johnson y el Cameron. ¿Se acuerda que era fácil? ¿Sabe por qué pasó todo eso? Porque hubo una manipulación. Exacto. ¿Te acuerdas de Cambridge Analytica, ¿no? En la que manipuló todo esto y que el Brexit iba a ganar ampliamente? Bueno, de eso de manipulación de empresas cibernéticas, le cuento ahora cuando vamos a Panamá, porque hay una denuncia, leanla en Crítica hoy, hay una denuncia que viene de la BBC de Londres, en donde una firma israelita es acusada de haber interferido en las elecciones en Brasil, Honduras y Panamá. México. 19. México, creo que. No, perdón. México, Honduras y Panamá. Y también trabajó en Brasil. Y trabajó en Brasil. Pero ahora le hablo sobre esto. Pero la situación en Inglaterra ha entrado en una
paréntesis en la que se discuten dos cosas. Una, si va a haber una sucesión que le tocaría al Partido Conservador porque tiene mayoría, o va a haber nuevas elecciones. Que es lo más sensato. Que es lo más sensato, pero creo que se va a imponer que los conservadores terminen el periodo. Esto deja un alto nivel de incertidumbre en Europa, que está de votaciones parlamentarias que van a tener un efecto bien importante, porque está en pugna la discusión entre los nacionalistas, los populistas y los que creen en el eurocentrismo, los que creen en la Europa unida. Por lo menos le adelanto que en Holanda, una sorpresa, el Partido Socialdemócrata Liberal sacó con mayoría y derrotaron a los nacionalistas ultraderechistas. Y sacaron más que los que están en el gobierno, que son conservadores. Es la primera elección. Inglaterra está en votación también. Acuérdense que hay votaciones, la mayoría van a ser el domingo, pero ya Inglaterra y Holanda hay otras en proceso. Y el domingo tendremos las importantes en cuanto a la definición de cosas. Una de ellas, la de Francia, otra es España. España y Francia. Y Alemania. Ya veremos, nosotros le estaremos informando de esto, porque esto va a tener una batalla central. Es si el eurocentrismo logra derrotar al nacionalismo y al populismo y a la ultraderecha, que avanzó enormemente en Alemania, que ya tiene representación en el Reichstag, para que sepan. Vamos a ver qué pasa, nosotros le estaremos informando, usted no se preocupe. Pero mire, demos una vuelta a los Estados Unidos. Ayer el presidente de los Estados Unidos, miren las cosas que dijo, que iba a dar un subsidio de 16.000 millones para paliar la guerra crisis, comercial agrícola que genera la guerra comercial que él ha emprendido contra la República Popular China. Y le dice en un tuit que esto es lo que él lo paga China. Eso es totalmente falso. Los aranceles lo paga el consumidor norteamericano, los importadores. Eso no lo paga China. No. ¿Tiene un efecto negativo en China? Sí. ¿Tiene un efecto negativo en los Estados Unidos? También. ¿Tiene un efecto negativo en el mundo? Sí. Lo que no es cierto es que eso lo pagan los chinos. Es una tergiversación de lo que ha dicho el presidente. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha tenido que salir a decir, como una especie de educación pública, de que los aranceles los paga el país importador. ¿Okay? Es un punto. Pero ayer también el presidente de los Estados Unidos, ante unas cosas que hizo el ex secretario de Estado, Rex Tillerson, un hombre que fue el ejecutivo más importante de Exxon, que negoció casi todas las concesiones de petróleo en estos nuevos países musulmanes de la antigua Unión Soviética. Sí. Bueno, él lo tildó de un idiota, o más idiota o más tonto, la palabra sería pendejo, sí, pendejo. Una roca, para referirse a su ex secretario de Estado, que dijo en otro tuit, y esto fue lo que motivó su arranque, que el señor presidente de los Estados Unidos, Trump, no estaba preparado para la reunión en Europa y que el presidente Putin lo preparó. Y hoy el presidente de los Estados Unidos tuitea que él es un hombre que es genial, que es un genio equilibrado. Él mismo se considera un genio. Pero su enfrentamiento más duro está con la señora Pelosi, que es la que dirige la Cámara de Representantes, que ha tenido la virtud de irritarlo. Yo no había visto a alguien que irritara tanto al presidente de los Estados Unidos, Trump, que esta señora Pelosi, y que ahora él se burla de ella. Ha editado una... el presidente de los Estados Unidos le gusta mucho el bullying. Sí, es un bullying. Y fíjese, eso es las anécdotas políticas, pero mire las declaraciones que hizo ayer. En medio de la caída de la bolsa, ayer que se produjo tanto en el Dow como en el índice de las tecnológicas, el Nasdaq. Cayeron 1%, 1.1, el Dow del 1.4 al otro aproximadamente. El presidente dice que las negociaciones con China, Huawei podría ser parte de esas negociaciones. Entonces uno se pregunta, si los Estados Unidos ha tomado estas medidas contra Huawei porque dice que es un espía del gobierno chino, y los Estados Unidos tienen como norma no negociar
con los espías o con los terroristas, ¿cómo ahora va a negociar con China? Mira esas inconsistencias políticas. Todo eso está pasando ¿dónde? No en Panamá, no en Nigeria, no en Colombia. Está pasando en un país tan importante para el mundo como los Estados Unidos, una potencia que tiene la capacidad. Bueno, mire lo que está haciendo, utilizando medidas al margen de los tratados internacionales para presionar a los demás países. Esta guerra arancelaria está prohibida. Este uso de la diplomacia del garrote, es decir, sí. antes hubiera sido una invasión. Esto no. China le está pidiendo a los Estados Unidos que demuestre, ponga sobre el tapete pruebas, pero ¿qué pruebas va a presentar los Estados Unidos? Nosotros vimos ese ejemplo aquí con Wacket. Los Estados Unidos incluyó a Wacket en una lista negra del departamento, es la misma. Y al incluirla, prohibió que se tuvieran las compañías de negocio. ¿Y qué lo hizo? Lo quebró. Pero nunca presentaron pruebas. Porque este mecanismo de incluirte en lista negra es una medida de carácter administrativo y no requiere el rigor de presentar ninguna prueba. Y aquí tuvimos un embajador de los Estados Unidos acusando a todo el mundo. Bueno, a Wacket, para decir lo que eran los grandes. Un hombre inefable total. ¿Sí? Entonces, toda esta situación que ha generado el mundo ha creado una inestabilidad. Y esa inestabilidad solo se va a resolver en el momento en que los Estados Unidos y la República Popular China lleguen a un acuerdo. Por de pronto, en China, fíjense cómo está reaccionando la población china frente a este ataque a Huawei. Han comenzado a dejar de consumir iPhone para consumir los productos que Huawei produce. Huawei, el primer trimestre, vendió 59.6 millones de celulares. Y ahora, con este mercado, dejando ellos, van a comprar Huawei, ¿sabe para qué? Para reforzarlo. Y este es uno de los grandes problemas en que se encuentra el presidente de China, que dificulta un acuerdo. Un ceder del presidente de la República Popular China, de Xi Jinping, a este ataque despiadado de los Estados Unidos y al margen de acuerdos internacionales, lo debilitaría frente a su pueblo. Y a China no le quedará más remedio que llevar esta guerra a un poco más tiempo. ¿Por qué yo le señalo esto? Porque el tiempo, cuando las crisis generan oportunidades, pero cuando las crisis se prolongan, entonces esa generación de oportunidades se convierte en riesgo, en incertidumbre, perdón. Y esa incertidumbre se convierte en riesgo. Y esos riesgos alteran el crecimiento. Y al bajarse el crecimiento aumenta el desempleo. Y eso nos pega directamente a todos los pueblos. Por eso tenemos que abogar porque los Estados Unidos abandone la retórica y que China entre en el juego de las delimitaciones que ponen los tratados internacionales y juguemos al juego de la economía, del comercio, en forma transparente y apegada a las leyes. No deja de tener los Estados Unidos razón en algunas cosas que está planteando, centrales, igual que lo tenemos nosotros cuando reclamamos que los tratados de libre comercio que hemos desarrollado nosotros, tanto con los Estados Unidos como los países grandes, los benefician a ellos y no a nosotros, porque cuando pedimos nosotros en aquellas áreas donde nosotros somos competitivos, entonces nos dice, no, es que la Constitución, no, es que la ley del Estado no lo permite. Yo recuerdo cuando discutíamos la capacidad de que ellos nos dieran a nosotros acceso a los mercados de ellos por nuestros servicios. Entonces no, es porque Florida tiene lo prohíbe la ley de Florida. Entonces cuando nosotros arguimos la Constitución, nos dicen que eso no vale. Sí. Esa es la realidad. Es por ello que usted debe darle seguimiento a esto, porque esto va a prolongarse esto, va a bajar el crecimiento y le va a ser más duro al gobierno entrante de manejar la economía. Ahora le hablo sobre los efectos de eso. Mientras en los Estados Unidos, fíjese una cosa que ha tomado, hay dos leyes en los Estados Unidos, dos cosas, eventos que han llamado la atención en los Estados Unidos. Las restricciones que sobre el aborto puso el estado de Alabama, de las más restrictivas de la historia de los Estados Unidos. Movilizó a la opinión norteamericana en contra de eso. Es muy probable que la Corte Suprema de Justicia rechace eso. Sí. Es muy probable. Pero otra fue las 17 nuevas acusaciones que los Estados Unidos esgrimen contra Assange. Julian Assange. El cofundador de Wikileaks. ¿Por qué? Porque la invocación para esas 17 acusaciones se basan en la teoría del espionaje. Y entonces, las 17 acusaciones, de acuerdo a los organismos internacionales
que luchan por la libertad violarían el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión. Entonces el mundo se debate ahora, porque este es el mecanismo que quiere usarse para reprimir a los periodistas de divulgar lo que ellos llamen secretos. Entonces la diferencia es, ¿a qué tiene derecho una población democrática? ¿A conocer la verdad o a conocer solo lo que el gobierno quiere que conozca? Y en este caso de Assange, Wikileaks enfrenta a la libertad de expresión. Y ahí viene una guerra importante. Ya los abogados de Assange han venido planteando, y los grupos de defensa de la comunicación en los Estados Unidos, que este es un ataque contra la libertad de expresión. Y fíjense una cosa curiosa que le voy a narrar. Ayer en Colombia hubo un nivel de desconcierto total. Fernando. Dos calificadoras de riesgo, Moody's y Fitch, al evaluar el riesgo soberano de Colombia, una, Moody's, le da una calificación positiva y en desarrollo avanza al nivel de calificación. Y la otra hace exactamente lo contrario. Moody's califica el riesgo de la deuda soberana de Colombia en BB mayúscula, lo pasa de negativo a estable. Y Fitch hace exactamente lo contrario, lo mantiene en BB, pero lo pasa de positivo a negativo. A negativo. Y entonces uno le pregunta ahora, bueno, ¿y quién tiene la razón? Cuando usted ve el análisis de ambas, el análisis de Fitch, ahora doy mi opinión, es mucho más cercano a la realidad de Colombia. Es muy difícil que con las medidas que ha tomado el presidente de Colombia, Duque, las metas financieras se puedan cumplir, porque la reforma tributaria no se ha realizado. No veo en el mecanismo a esta altura que para el 2020 la relación deuda-patrimonio la relación deuda-PIB mejore, y por consiguiente la calificación no puede ser en positivo. Pero esto generó un nivel de desconcierto en la propia Colombia. Mientras en Brasil el presidente Bolsonaro enfrenta este fin de semana una marcha. Una marcha que él ha llamado, sus fuerzas han llamado, con la probabilidad de que mucha gente de su propio partido y su propia alianza no vaya. Entonces va a poner en riesgo que hace 4 meses fue a unas elecciones donde más de 54 millones de brasileños le dieron un voto de confianza, y a corto plazo él hace una movilización sin estar preparado. Recuerde que el partido Bolsonaro era un partidito. Sí. Y él no tiene ninguna representación importante en el Senado de ese país. Y las medidas que ha tomado, esa confrontación, comienza a la gente a sentir si nos equivocamos o no. Mientras la guerra comercial se mantiene. El presidente Trump en sus tweets lo que intenta es de influir en la bolsa de valores. Pero probablemente eso lo pueda lograr. Lo que no logra él es entonces de llevarnos estabilidad en los mercados globales para resolver los problemas que tenemos países como nosotros, por ejemplo, que tenemos una vía acuática que el 5% del comercio pasa por nuestro país, comercio mundial. Entonces, esta realidad de este juego, que ya afecta a los agricultores norteamericanos, a los grandes empresarios de calzado de los Estados Unidos, a las grandes industrias de los Estados Unidos, a las industrias automovilísticas, al mundo en general, el presidente de los Estados Unidos, en ese enfrentamiento unilateral, al no tomar en consideración el efecto multilateral que tienen sus decisiones, nos pone a nosotros en un juego bien complicado. Y eso hace que todos los países tengan que actuar con mucha cautela y con mucho estudio frente a este escenario. A la vuelta, veamos cómo Panamá y el nuevo gobierno se enfrentará a todas estas cosas y cuáles serán las prioridades del gobierno entrante. Y si la llamada a sesiones electorales del presidente Varela tienen algún efecto. Y esta denuncia que sale hoy de la BBC Londres y que reproduce crítica en el día de hoy, ¿en qué consiste? A la vuelta hablamos de todas estas cosas.